Solvay y Enagás se alían para desarrollar almacenamiento de hidrógeno en España. Como sabéis, la red troncal de hidrógeno no solo deberá de transportar hidrógeno, sino también de almacenarlo. Y para eso no hay mejor solución que las cavidades salinas, las cuales permiten hacer este almacenamiento en grandes cantidades y a costes muy pero que muy asequibles. Así que, por nuestra parte, buenas noticias y más pasos hacia un hidroducto que va a cambiar por completo el panorama del hidrógeno en España. Y antes de saltar al episodio, comentar dos novedades por nuestra parte. La primera, como muchos ya lo habréis recibido, este mes hemos creado nuestra primera newsletter donde compartimos noticias, análisis y novedades del sector, la verdad, con una acogida que no nos esperábamos y que nos tiene muy pero que muy contentos. Si queréis recibirla, entráis en LinkedIn, tenemos allí publicado el link para registraros o también mismamente en nuestra web, entrando en Atlantic Academy para leer los artículos, pues tenéis que introducir el correo electrónico y ahí ya directamente os enviaremos la newsletter a vuestros correos. Y punto número 2. También los que nos seguís en LinkedIn sabéis que desde hace bastante tiempo estamos trabajando en un proyecto que nos tiene muy ilusionados, Digi, que es un software que os va a permitir a todos hacer diseños y precertificar plantas de hidrógeno y derivados, ahorrando tiempo y sacándole mucho pero que mucho partido a esta herramienta. Ahora mismo hemos abierto la primera ronda de inversión para esta startup, así que si hay algún oyente interesado, bien sea de fondos de inversión, programas corporativos o business angels, tendremos esta ronda abierta hasta el mes de octubre. Así que os animamos a contactarnos si es algo que os pueda llamar la atención. Y ahora sí que sí, empezamos con el episodio. Yo soy Bryce Arminio. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos en el episodio de hoy a Irene Huarte, responsable de desarrollo de negocio, y Ernesto Amores, responsable de desarrollo de los stacks de electrólisis en Nordex Electrolyzers. Bienvenidos ambos al podcast del hidrógeno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a ambos, un placer que estéis aquí con nosotros hoy. Antes de empezar, nos gustaría que os presentarais, tanto uno a uno, a vuestras carreras profesionales, como a la empresa que representáis, a Nordex. Bueno, lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener esta conversación con vosotros y con vuestros oyentes. Yo soy Irene Huarte, directora de desarrollo de negocio de Nordex Electrolyzers. Vengo del negocio tradicional de Nordex, de la eólica, donde he trabajado desde 2007 y me incorporé a esta iniciativa hace poco más de un año, con mucha ilusión y muchísimas ganas. Perfecto. Bueno, pues yo soy Ernesto Amores. Yo me incorporé en Nordex Electrolyzer en el año 2021. Estoy dentro del área de ingeniería y dentro de la parte de ingeniería estoy más enfocado, soy el responsable de la parte de stacks de electrólisis. Yo previamente, antes de entrar aquí en Nordex, estuve trabajando en el Centro Nacional del Hidrógeno durante pues casi 12 años en temas vinculados a simulación y también a temas de electrólisis, especialmente en tecnología alcalina y PEN. Y bueno, pues un poco vengo con esa trayectoria o con ese un poco bagaje en temas de producción y en temas de electrólisis. Estupendo. Aquellos que quizás estén más alejados de este mundillo, del sector de las energías, seguramente les suene Nordex más bien por el tema de la eólica, ¿no? Y la fabricación de aerogeneradores. Sin embargo, aquí estáis en representación de esa parte de fabricación de electrolizadores. ¿Nos podéis contar un poco cuándo empezó esta sección que hacéis en Nordex Electrolyzers? Sí, por supuesto. Bueno, como bien has dicho, Nordex, el grupo Nordex, su negocio principal, o bueno, casi ahora mismo el único todavía es el diseño y suministro de aerogeneradores. Tienen más de 40 años de recorrido en ese negocio y ahora mismo el grupo Nordex es el top 5 como OEM de aerogeneradores y líderes en Europa este año, ¿vale? En 2021 se decidió
iniciar actividades en el área del hidrógeno verde por diversas razones. Primero, porque creemos mucho en el hidrógeno como vector energético de por sí y segundo también porque pensamos que va a ser un gran generador de demanda de nuestro negocio tradicional, que son las renovables. Entonces, iniciamos esta aventura en 2021. Tenemos un gran departamento de ingeniería con muchísima experiencia en diseño de equipos industriales. Tuvimos que incorporar el conocimiento electroquímico, que es el que nos trajo el equipo de Ernesto desde el Centro Nacional del Hidrógeno. Y desde entonces pues, estamos desarrollando nuestro propio producto, nuestro electrolizador alcalino presurizado, con la idea de acabar siendo un fabricante de referencia de electrolizadores alcalinos presurizados de la misma forma que somos fabricantes de referencia de turbinas eólicas. Y queremos aplicar todo lo que hemos aprendido durante 40 años en el sector eólico a este sector emergente para ayudar a hacer pues, el mismo recorrido de reducción de riesgo tecnológico, de reducción de costes y de mejora de eficiencia, pero en este nuevo sector. Y tú lo has dicho, Irene, ¿no? Tenéis mucha experiencia en tema de aerogeneradores, pero al final es un mundo, aunque sea parecido o similar, no tiene la parte electroquímica, no tiene la parte de química. ¿Qué experiencias o qué sinergias habéis encontrado del pasar de ese mundo eólico al mundo del hidrógeno? Pues como tú bien dices, la parte de electroquímica para nosotros es nueva y la hemos tenido que adquirir, ¿no? Contratando a expertos en ese área. Pero toda nuestra experiencia en diseños de equipos y procesos industriales que hemos adquirido con la fabricación de aerogeneradores es al 100% aplicable también al diseño y fabricación de electrolizadores. Nuestros ingenieros e ingenieras diseñan no solo pensando en la eficiencia de los equipos, en la pura eficiencia de electrólisis, que también, sino también en cómo fabricarlos en serie y reduciendo tiempos y costes de fabricación, que creemos que es algo que le hace muchísima falta a esta industria. Vale, aquí me meto yo a que os mojéis un poco. ¿Qué consideráis que es más difícil entonces? ¿La parte de la fabricación de electrolizadores o de eólicos? ¿Qué representa más complejidades técnicas? Qué difícil. O sea, cada cosa tiene su complejidad. No sabría decirte. Las dificultades son parecidas de todas formas, ¿vale? Cada una tiene sus problemas técnicos, pero al final tenemos que conseguir fabricar un equipo que tiene que tener la vida útil para lo que le diseñamos, pero fabricarlo de una manera reproducible, reduciendo costes y con una calidad altísima. Entonces, no sé qué es más difícil. Realmente todo es difícil. Todo es difícil y en eso estamos todos los días. Estamos un poco en lo macro, ¿no? Sí, perdón, Ernesto, dale. Sí, no, perdona. Yo creo que al final, bueno, pues el tema, por ejemplo, de la industria eólica, quizás es una industria que esté mucho más asentada que la industria del hidrógeno. Que posiblemente hubo muchos problemas también en esas fases iniciales porque al final, bueno, pues son máquinas rotativas, al final son máquinas que cada vez son más grandes, tienen pues alturas de muchos metros y al final pues son complicaciones que no hacen fácil ese tipo de trabajo. Y la parte de hidrógeno, pues como bien sabéis, pues estamos hablando de pues, manejar hidrógeno, manejar oxígeno, que no son precisamente gases muy amigables. También el tema de estar trabajando con equipos a presión. Entonces, creo que al final pues cada uno tiene sus retos propios y en cada uno de sus campos, sobre todo en los principios, pues puede ser un poco complicado y tener retos propios cada uno de ellos, pero tampoco sabría decirte ahora mismo. Yo, es verdad que vengo más de la experiencia de la parte del hidrógeno, yo de la parte de eólica pues no tengo ese recorrido, entonces para mí pues es más complicado, por ejemplo, la parte de hidrógeno porque es lo que veo día a día, porque la parte eólica pues digamos que no tengo, por ejemplo, ese trasfondo para poder evaluarlo. Sí, pero bueno, que es como dices tú, que tiene su propia complejidad. Lo que pasa que llevamos 40 años con... Yo te iba a preguntar por eso, Irene, también, claro, porque al final vosotros tenéis la visión empresarial de alguien que ha recorrido ese camino y lo ha hecho de forma exitosa, ¿no? Entonces, te quería preguntar, los primeros eólicos que vosotros hicisteis, ¿recuerdas la potencia que podrían tener?
Bueno, yo no estaba allí, pero, o sea, no lo recuerdo yo, pero sé que el primer prototipo de aerogenerador, claro, ahora mismo yo te puedo hablar de la parte de Acciona Wind Power, que es la que conozco más, porque no sé si sabes que Nordex hoy en día es la fusión o el resultado de la fusión de Nordex con Acciona Wind Power, ¿vale? Vale. Entonces, el primer prototipo de aerogenerador Acciona Wind Power era de 1300 kilovatios. Hoy en día ¿Kilovatios o están vatios? en kilovatios, o sea, era de 1,3 megas. Ah, bueno, ya era 1,3 megas. grandecillo. Sí, era grandecillo el primero. El primero de Nordex seguramente estaba por debajo, creo que estaba igual alrededor de 800, pero te lo digo de memoria, 800 kilovatios. Y ahora mismo estamos en casi 7 megas o en 7 megas de potencia nominal. Las turbinas más nuevas. Entonces ha habido una evolución tecnológica impresionante a lo largo de décadas, pero que bueno, que realmente ha sido posible pues porque, pues bueno, pues también no solamente porque ha habido muchas mentes brillantes pensando en eso, que también, pero porque también ha habido mucha inversión Sí. concentrada en la tecnología. Y en la cadena de valor que ha ido creciendo a la par, ¿no? Yo iba un poco por ahí la pregunta, ya para enfocar lo siguiente que os iba a comentar o a preguntar, que es, claro, vosotros que tenéis esa perspectiva, ahora os plantáis ante un sector pues emergente, que además eh, ahora hay dudas de mucha gente y demás, pero entiendo que con la eólica en su momento también fue algo muy parecido, ¿no? Y yo quería preguntaros eso, con esa perspectiva, esa visión que tenéis, ¿qué hoja de ruta tenéis prevista también para el desarrollo de los electrolizadores? ¿Dónde estáis? ¿A dónde queréis llegar? Y también, bueno, saber un poco más de los productos, ¿no?, que tenéis ahora mismo en el mercado o a punto de salir al mercado. Pues un poco de esa hoja de ruta o de ese plan de desarrollo. Claro, nosotros cuando comenzamos en 2021, una de las primeras cosas que marcamos era un poco qué tipo de potencias íbamos a tratar de seguir con los años para ir un poco ampliando estos sistemas, su capacidad y su producción. Entonces, inicialmente cuando arrancamos en 2021 sí que marcamos como 4 grandes fases. Una primera fase que era hacer un prototipo de 50 kilovatios, que fue algo que hicimos entre el 22 y el 23. Después, en el año 23, ya saltábamos a una potencia de 500 kilovatios, que eso fue ya entre el 23 y el 24. Y entre el 24 y el 25 ya saltamos de nuevo de potencia y ya estamos en 2,5 megavatios. Entonces, realmente nuestros principales, digamos, hitos o ese desarrollo ha sido partir de un equipo de 50 kilovatios, que era un poco la parte conceptual, para poder evaluar pues un stack de baja potencia y poder un poco comprobar en un banco de sellos propio pues su comportamiento, tema de respuestas, durabilidad, dinámicas. Y una vez que teníamos validado, digamos, ese primer prototipo de 50 kilovatios, ya saltamos al de 500. Es verdad que esos saltos han ido de año en año. Hemos saltado de un año a otro de 50 a 500 y de 500 a 2,5 megavatios, que es el que estamos a día de hoy planteando, que digamos sería nuestro penúltimo paso, porque justo ya el siguiente, que ya haríamos entre el 25 y el 26, ya sería, digamos, el módulo final. Digamos que nosotros ahora mismo estamos ensamblando el equipo de 2,5 megavatios y la idea es que a futuro lo que tengamos sean módulos de 10 megavatios que van a estar conformados por 4 stats de 2,5 megavatios y un balance de planta común. Digamos que sería Vale. como el módulo final. Por supuesto, también imaginaos en toda esta fase de desarrollo y sobre todo en los inicios, pues hay una parte muy importante de I+D que continúa durante todos los años. Por el mismo tiempo que vamos escalando, por ejemplo, en tamaño o en potencias, surgen muchos retos que pues tenemos que ir abordando, forman parte de ese I+D, también Yo te conseguir quería preguntar eso, solventarlo. Ernesto. Sí, Yo te quería preguntar eso, porque a medida que estás hablando, digo, es que os habéis hecho un por 10 y después un por 5 en eso crecimiento es. de los equipos. Sí. Eso es, quiero decir, ¿es los fundamentos que funcionan para un tamaño funcionan para otro? ¿O qué cosas veis que son sensibles, qué retos surgen a la hora de hacer este escalado y por qué os habéis lanzado con tanta seguridad un por 10 y después un por 5?
O sea, también un poco el objetivo era intentar tener digamos, una potencia cercana al mercado en un tiempo lo más corto posible. Entonces, lo que sí veíamos importante era que antes de llegar al producto final de 2,5 megavatios, teníamos que hacer diferentes pasos para validar o para confirmar esos resultados. Entonces, como bien comenta, de hecho, de laboratorio o escala monocelda o de pequeño stat a un 50 kilovatios, ya se ven grandes diferencias. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, cómo se comporta un electrodo o su eficiencia a nivel de monocelda, donde todo está muy controlado. Es decir, acá al laboratorio tú fijas muy bien la temperatura, fijas muy bien el caudal, fijas muy bien muchas variables que según va aumentando la potencia ya va siendo más complejo de mantener. Entonces nosotros, por ejemplo, del 50 al 500 kilovatios, lo que hicimos fue mantener un stat con el mismo número de celdas y aumentar el diámetro. De modo que aquí el Ajá. objetivo era evaluar, por un lado, cómo cambia la eficiencia de los electrodos en el escalado y, por otra parte, los retos de gestión térmica o de fluidos que surgen de aumentar pues, una área activa de 0,6 metros que teníamos en el de 50 kilovatios a pues, 1,5 metros que tenemos en el de 500. Entonces, el objetivo inicial fue validar, pues manteniendo el número de celdas, aumentar diámetro. Justo ahora, en el 2,5, lo que estamos haciendo es, pues ya tenemos el diámetro final seleccionado, hablamos de un diámetro de entre 1,4 y 1,5, y ahora lo que hacemos es apilar más celdas y multiplicar por 5 ese tamaño, con el objetivo de intentar evaluar en un gran sistema cómo se comporta a nivel de gestión térmica y gestión Térmico, ¿no? fluidodinámica, incluso de cargas mecánicas, todo el conjunto. Entonces, por eso un poco fueron esas fases y el motivo por el cual se eligieron esas potencias. Vale, pues qué interesante. Bueno, lo único, para completar la respuesta, o sea, todos estos prototipos no son productos. Realmente el producto comercial, el primer producto comercial que le hemos llamado NX 2500 es el electrolizador de 2,5 megavatios, que tendrá una producción de unos 45 kilos de hidrógeno por hora. Luego vamos a tener otros dos productos comerciales, que es el NX 5000 y NX 10000, de 5 megas y 10 megas respectivamente, que son módulos que se conforman combinando stacks de 2,5 con un BOP común. Entonces el de 5 con 2 stacks de 2,5 y el de 10 megavatios con 4, ¿vale? Entonces, eso va a ser nuestros productos comerciales. El de 500 kilovatios era un prototipo para experimentar y probar conceptos de diseño y no es producto. El producto es el que estamos ensamblando ahora, el de 2,5 megavatios. O sea, ese es el producto más pequeño, ¿no? O sea, vuestro equipo Eso más es. modular o más pequeño sería el de 2,5. Eso es. Y bueno, no sé si se puede llamar modular o es parte de un producto final más grande. Lo vamos a comercializar por separado también, el stack de 2,5 con su BOS o con su BOP para el de 2,5. Tendremos luego el producto NX 5000, que será 2 stacks de 2,5 con su BOP común, y tendremos el NX 10000, que será 4 stacks de 2,5 con su BOP común. El diseño del BOP o del BOS, mejor, ¿no? Me vas a corregir, Ernesto, igual no estoy diciendo bien, pero el diseño del BOS también es nuestro. Vale. Vale. Eso es, de ahí, de hecho, otro reto importante también en todo este desarrollo, claro, nosotros partimos de un prototipo de 50 kilovatios, como comentamos, y un banco de ensayos. Entonces, claro, hemos seguido evolucionando, digamos, ese banco inicial a un balance de planta y un balance de stack para el de 500 y para el de megavatio. Como comenta Irene, en el de 5 megavatios y en el 10 megavatios es un balance de planta compartido, común, y por lo tanto, ahí también hay muchos retos en cuanto también a la gestión pues de mayores potencias y sobre todo también de cómo operar o cómo hacer funcionar esa clase de sistemas. Muchas veces se habla, por ejemplo, de tener un equipo que trabaje al 50% o al 100%. Al fin y al cabo, ese BOS tiene que permitir una adecuada gestión entre los diferentes stacks que tenemos en la planta, un poco pues para poder optimizar también su funcionamiento, y es otro reto más que nos vamos a encontrar. O sea, con ese producto, digamos, de 10 megavatios, ¿no? Con 4 stacks. Al final, muchas veces hablamos de la flexibilidad de un sistema o de un equipo y parece que solo pensamos en el stack, pero muchas veces puede ser hasta el balance de planta, ¿no? El que haga de límite inferior.
todo eso, claro, lo estáis trabajando ya, entiendo, para poder maximizar o realmente ahí tampoco le veis tanto valor, porque al final tienes un sistema de 10 megavatios, pero lo que tienes son 4 stacks, por tanto, si cada stack puede funcionar, vamos a decir, al 20%, pues ya estás con 400 kilovatios de mínima. ¿Eso vuestro balance de stack lo puede manejar también? Exacto. Nosotros es un poco también realmente el balance de planta o el sistema completo final de 10 megavatios. Un poco el objetivo es que para que tenga la mayor flexibilidad posible, estamos un poco también diseñando esos mínimos de funcionamiento. Como bien Ajá, dices, podemos tener 4 stacks que trabajan al 20%, podemos intentar tener 2 apagados y 2 encendidos, con el objetivo de que podamos funcionar adecuándonos, digamos, a la potencia que tengamos de suministro o incluso a lo que el cliente pueda demandar. Entonces, claro. realmente nosotros, tanto en el diseño como en la parte de control de todo ese sistema, se está ya trabajando precisamente para poder conseguir esa, digamos, esa modularidad, ese rampeado, esos rangos de operación para poder funcionar en diferentes escenarios técnicamente viables. Y le vais a meter, entiendo, 4 rectificadores entonces. No, nosotros vamos a meter 2 rectificadores porque realmente, Vale. digamos que conectamos en serie 2 y 2 stack. 2 y 2, ok, ok, Eso es. ok. Por eso el NX5000, como comenté, Irene, son 2 stats, pero tiene un rectificador. Y en el caso del de 10 megavatios tenemos 2 rectificadores. Vale, o sea que el punto mínimo, digamos, que sería el mismo prácticamente Eso para los es. dos casos en cuanto a generación. Qué interesante. Oye, yo, ya veis que os habíamos mandado un guión, pero vamos improvisando cosas. Pero Nada, es que a nada. medida que se habla, pues surgen ideas, ¿no? Luego, otra cuestión que tengo, ahora que estamos hablando ya del balance de stack, es sobre la temperatura de salida. Porque a nosotros nos ha pasado un montón de ocasiones en las que teníamos proyectos pues, que estaban en alguna ubicación industrial, en la que había redes de calor o intereses en hacer redes de calor, y cada fabricante te dice una cosa diferente. Porque es cierto que lo que sale del stack es a una temperatura, pero Ujú. después lo que se haga con la propia gestión interna del calor en ese BOS o ya en el propio sistema de cooling es otra. ¿Vosotros qué manejáis de temperaturas de aprovechamiento, vamos a decir? O sea, ¿cuál es la temperatura máxima a la que se puede aprovechar el calor a la salida de un electrolizador como el vuestro? Claro, aquí quizá hay que distinguir entre lo que sería la temperatura del gas de salida de toda la planta, que es una temperatura pues baja. Digamos que la recuperación de calor, pues digamos, es complicada, pero es verdad que sobre todo a nivel de planta, y al fin y al cabo nosotros trabajamos una temperatura de consigna de 80 grados. Trabajamos En el habitualmente stack. en torno a... Exactamente, el electrolito, digamos, se encuentra a 80 grados. Evidentemente, para que ese electrolito se pueda mantener a una temperatura estable, necesitamos incorporar un sistema de refrigeración. Y es verdad que ha surgido muchas veces la discusión de cómo poder hacer algún tipo de aprovechamiento térmico de parte de ese calor que estamos generando en la reacción de electrólisis y que podría usarse para otras aplicaciones. Y aquí, por ejemplo, nosotros a nivel de planta, lo que también estamos evaluando es intentar aprovechar el calor que tenemos en un módulo en operación para precalentar otro módulo que se encuentra parado. Es decir, Ah, por al fin y al ejemplo. cabo, nuestro objetivo final, más allá de 10 megavatios, es tener una serie de planta con diferentes módulos compartidos entre sí, de modo que podamos aprovechar parte del calor que generamos en un módulo que está en operación para poder calentar otro módulo. Y en función de ello, sí que marcaremos estrategias de qué temperaturas máximas y mínimas tendremos en operación para poder gestionar esa temperatura de 80 grados. Vale, vale, vale. O sea, 80 grados sí que es algo que se podría aprovechar, vamos a decir. Tendremos que tener algo menos de temperatura porque 80 grados, digamos que sea nuestra temperatura realmente de funcionamiento de consigna, pero algo menos sí podremos empezar a aprovechar. Ok. Pues hablando un poco también de las propiedades y de las características de los electrolizadores, una pregunta que hemos hecho a todos los fabricantes que han venido es por qué su tecnología, ¿no? ¿Por qué habéis elegido alcalino frente a PEM, SOEL, AM, frente a las otras opciones?
Aquí también imagino que, bueno, que cada fabricante pues tendrá un poco a darle más ventajas a lo propio, pero bueno, básicamente nosotros también cuando arrancamos en 2021, otra de las cosas que también hicimos era un poco evaluar qué tipo de tecnología podría ser la más adecuada, pensando sobre todo, o sea, Nordex como fabricante de turbinas, de aerogeneradores, al final son parques que hablamos de grandes potencias, de parques de muchos megavatios, y lo que buscamos siempre era una solución que se pudiese aprovechar para tanta potencia instalada. Entonces, nosotros ahí veamos en tema de costes y en tema de durabilidad y en tema de madurez tecnológica, muchas más ventajas en la tecnología alcalina que la tecnología PEN. Al fin y al cabo, para poder montar una planta de cientos y cientos de megavatios, la tecnología alcalina nos permite o nos da una cierta flexibilidad en cuanto a un menor CAPEX, por el mero hecho de no tener que utilizar metales preciosos y otros componentes que pueden ser complejos, y también la duración, digamos la durabilidad o la vida útil de los equipos, pues también es un punto muy importante. Luego, por otro lado, también imaginaos por ejemplo, en un parque eólico, pues también hay una gran extensión de terreno, donde digamos que la superficie pues tampoco tiene por qué ser un problema o no tiene por qué ser limitante, ¿no? Comento el tema del espacio porque es verdad que, por ejemplo, por operación y por cómo es la tecnología, pues un equipo de tecnología PEN ocupa menos espacio que un equipo de tecnología alcalina, precisamente por la corriente a la que trabaja, ¿no? Digamos, puede ser otra diferencia entre ambos procesos. Pero, sinceramente, creo que a nivel de grandes plantas, una integración entre tecnología PEN y alcalina es lo que mejor podría funcionar para poder tener una potencia, digamos, base o de, digamos, baja dinámica para tecnología alcalina, y para ciertos picos utilizar tecnología PEN. Digamos que la integración de dos tecnologías de baja temperatura diferente y, por supuesto, combinándolo con baterías u otros sistemas de almacenamiento, sería la solución más idónea pensando en grandes plantas. O sea, vuestra propuesta para estos grandes proyectos que se están anunciando en España en refinerías y otros centros bueno, de grandes dimensiones es la combinación de ambas tecnologías, ¿no? La de alcalina y la PEM. Si digamos que la potencia suministrada es una potencia constante, ahí sería, digamos, la solución más inmediata, la tecnología alcalina. Si estamos en una instalación o en una planta donde digamos que podemos tener un mayor acoplamiento con renovables, hay una combinación de ambos procesos, de ambas tecnologías, sería más adecuado. Como decía Ernesto, nosotros en Nordex, otros compañeros, no nosotros, están trabajando mucho el tema de desarrollo de plantas de hidrógeno off-grid, es decir, fuera de red, con sus renovables dedicadas. Y ahí el tema de la flexibilidad, el tema de aprovechar la capacidad es clave. Es crítico, sí. O sea, pero están trabajando en el desarrollo de tecnologías que permitan eso. No, desarrollan plantas de hidrógeno. Bueno, el grupo es muy grande y hay un grupo que también desarrolla proyectos de hidrógeno. Uh-huh. Ok. Creo que los conocemos entonces, sí. Pensaba que te referías a la parte Nordex. Vale, pues Sí. nada, yo sí. Sí, Irene. Sí, no, en la parte norte también. Es que hay varios. Ah, vale, pensaba que Vale. O sea, yo estaba identificándolo con Acciona Plac. Bueno, también, pero tenemos también en Nordex Acciona Green Hydrogen que están desarrollando grandes plantas de hidrógeno fuera de la península ibérica. Ah, qué bueno. Vale. Sí, entendido entonces. Vale, pues nada, simplemente otra pregunta que tenemos aquí. Si tenéis proyectos piloto ya en operación, entiendo que aquí está el banco de pruebas, ¿no? Que tenéis, donde estáis montando 2,5 megavatios y después tendréis, algo habréis hecho con los 500 Sí, que teníais ahí en operación. sí, no, somos súper conscientes de que el mercado requiere horas de operación que demuestren la fiabilidad de la tecnología. Y bueno, en ese sentido podemos contaros un par de iniciativas. Por un lado, bueno, has comentado el banco de pruebas con el de 2,5. Ahora mismo todavía no está en operación, lo tendremos en operación a lo largo del verano y la idea es llegar a un acuerdo, estamos ya negociándolo con un comercializador de hidrógeno para que una vez finalizada la primera fase de pruebas de este prototipo podamos ponerlo a operar en continuo y aprovechando el hidrógeno generado. Y por otro lado, no sé si habéis oído hablar del proyecto H2OP, apoyado por Gobierno de Navarra,
en el que hemos instalado el prototipo de 500 kilovatios en la fábrica de Viscofan, en Navarra. Ahí va a funcionar 24/7 durante un par de años para producir hidrógeno que reemplazará parte de su consumo de gas natural. Y dicho esto, queremos más proyectos piloto, sobre todo para los módulos futuros de 5 y 5 megavatios. Así que si nos está escuchando algún desarrollador con un proyecto maduro, que nos llame, porque nuestra propuesta les resultará seguro muy interesante. Pues oye, eso dicho queda, porque además ya lo hablamos en su momento, pero yo creo que es algo súper interesante también para gente que también quiere ganar confianza, ¿no? en el uso de electrolizadores, del sector del hidrógeno y demás, que poder utilizar vuestros equipos da muchísimo valor al final. Vale, pues yo una cosa que sí que llevamos aquí postergando durante la llamada y es clave es saber las características de vuestros equipos más allá del tamaño, también en cuanto a qué parámetros clave tienen, ¿no? Desde la eficiencia, la presión, qué vida útil esperáis que tenga. Si nos podéis hablar un poquillo más de esas soluciones, cómo se comparan también con respecto al resto del mercado, vamos, yo creo que lo agradeceríamos mucho. Vale, pues nada, nosotros, por ejemplo, cuando arrancamos con el primer prototipo de 50 kilovatios, uno de los hitos fundamentales era marcar qué tipo de eficiencias y qué tipo de densidad de corriente íbamos a poder trabajar, teniendo en cuenta al final que al fin y al cabo pues corriente es hidrógeno producido y sería importante poder aumentar esa densidad lo máximo posible. Nosotros a día de hoy en el prototipo de 2,5 megavatios y lo que posteriormente será la serie, estamos trabajando con equipos que llegan hasta los 600 miliamperes centímetro cuadrado como densidad de corriente en operación. Sí que es verdad que tenemos una importante fase de I+D. De hecho, estamos continuamente evaluando nuevos electrodos y nuevas mejoras que nos permitan aumentar aún más la corriente, pero a día de hoy lo que sí hemos podido probar en condiciones de Ernesto, perdona funcionamiento... por cortarte, Sí, no lo hacéis sí. vosotros, ¿verdad? Desarrollo de diafragma, desarrollo de electrodos, eso no lo hacéis vosotros. Nosotros sí que trabajamos en diferentes proyectos de investigación para el desarrollo de esa clase de electrodos, pero directamente nosotros no lo Vale, desarrollamos. vale, vale. ¿Vale? Vale, Con los perdona que te diafragmas, corté. exacto, los diafragmas lo mismo. Entonces, nosotros un poco con esa densidad de corrientes con la que estamos a día de hoy trabajando, esperamos poder aumentar esa densidad de corriente aún más con el paso del tiempo. Respecto al equipo, bueno, es un equipo presurizado. En nuestro caso, la presión de funcionamiento son 18 bar. La temperatura, como os comentaba, son 80 grados de operación en la parte del STAT, en la parte del electrolito. Y a día de hoy, en cuanto al consumo energético, pues al final, pues como sabéis, pues depende mucho del punto de la curva en la que estemos haciendo esa clase de comparaciones. A día de hoy estamos hablando de que un consumo en condiciones nominales estaría en torno a los 53-54 kilovatios hora kilogramo, pero estamos por debajo de los 50, que se marca muchas veces como KPI o como objetivo a futuro cuando trabajamos a bajas corrientes, es decir, cuando trabajamos a cargas parciales. Y en cuanto a la Estamos durabilidad, hablando que de también... consumo de stack, ¿verdad? Exacto, eso es. Y luego, en cuanto al tema de la durabilidad, bueno, también como sabéis, muchas veces se habla de una degradación determinada por año o por cada 1000 horas de operación. Nosotros, a nivel digamos, de laboratorio, hemos podido evaluar pues, diferentes electrodos en diferentes condiciones y con eso y con los ensayos hechos en los prototipos de 50 y de 500 kilovatios, sí que estamos ahora mismo dando, digamos, valores de una durabilidad de 80.000 horas de operación. Dependerá mucho, por supuesto, del régimen de operación de esta clase de equipos y de si se incorpora o no algún tipo de protección a los sistemas cuando se apagan. Acabas de abrir aquí algo que nos va a dar mucho jugo, Ernesto. la, la degradación de los stacks. Primero, Sí. ¿degradación es igual cuando estamos operando al 40% que cuando estamos operando al 90%? No, de hecho la degradación afecta muchos parámetros, como bien comentas el de potencia. No es lo mismo tener el equipo trabajando a una baja carga que a una alta carga. Digamos que la degradación es más alta mientras más alto sea ese punto de potencia. Trabajar al 40%, al 100%, se va a degradar más al 100% que al 40%. Pero más que trabajar en un punto alto o bajo de carga, digamos que el parámetro que más afecta
a la durabilidad de un stack de electrólisis alcalina es el tema de los apagados y encendidos. Vemos que cuando el equipo se apaga, internamente ocurren una serie de reacciones que originan un cierto daño en los electrodos que ocurre cada vez que apagas el equipo. Entonces, realmente para poder contemplar o para poder contrarrestar esa clase de daños, nosotros en Nordes sí que estamos trabajando en la adecuada selección de ánodo y cátodo. Hablamos siempre de la eficiencia, de tener electrodos que sean muy eficientes, que tengan un menor consumo energético, pero también tenemos que pensar en lo que afectaría eso a la vida útil del equipo. Al fin y al cabo, Vale. equipos o electrodos extremadamente eficientes suelen tener una mayor afección por la degradación y, por lo tanto, requieren ciertos mecanismos o ciertas precauciones de protección para evitar que eso pueda ocurrir. Y nosotros en Nordes internamente sí que en los equipos, sobre todo para las grandes potencias, vamos a incorporar una serie de sistemas de protección para conseguir mantener, digamos, esa vida útil con el tiempo. Qué interesante. Estos sistemas de protección, entiendo que no los podréis comentar, pero ¿tienen más que ver con cómo operas, mantienes caliente y demás? ¿O con el hecho de que siempre haya un remanente de corriente, aunque sea un mínimo, y de De hecho, generación? va justo con esos dos puntos. Va uno con el tema de la condición de operación, es decir, de la temperatura, presión y caudal, que son tres parámetros claves justamente en esos apagados. Y por otro lado, en conseguir una cierta corriente de protección mínima que garantice o que evite, digamos, que se produzcan esa clase de efectos. Y la tercera pata es realmente que cuando selecciones un cátodo, digamos que no todos los electrodos son igual de válidos para todas las aplicaciones. No es lo mismo un electrodo para un equipo que va a funcionar en continuo al 100% durante 10 años a un equipo que se va a estar parando y encendiendo durante cada día 10 años. Digamos que son diferentes estrategias y la selección de ese ánodo cátodo va a depender esencialmente de la aplicación que vaya a tener ese equipo. Ostras, pues eso nunca lo he visto en conversaciones ya con fabricantes, ¿eh? Y me parece fundamental. Quiero decir, es una propuesta de valor diferencial el poder tener un producto que funciona mejor para A o para B. O sea, nosotros estamos de acuerdo con que va a haber muchos proyectos que están conectados a la red, incluso funcionando 100%, sin generar simplemente hidrógeno renovable, sino una mezcla de hidrógenos. Pero Eso después es. también vemos que, sobre todo con el hidroducto, que no nos cansamos de decir que es fundamental y es necesario, es un sí o no, ahí va a haber muchos proyectos, como comentabais antes de vuestros compañeros, ¿no? En off-grid. Entonces, vamos, que no había escuchado esto de un mismo fabricante y me parece fundamental. De hecho, nosotros lo vemos como un reto importantísimo por eso, porque nosotros mismos tenemos internamente pues diferentes modelos predictivos de la parte más de degradación y sobre todo, digamos, de lo que vemos en operación de esta clase de equipos. No es lo mismo que tengas un equipo al 100% operando durante todo el tiempo, que no requiere ni protección, digamos, de externamente, a un equipo que tenga esas fluctuaciones y que, por lo tanto, sí que requiera un mayor cuidado para evitar esa degradación. Claro. Y luego está la tercera derivada, que es, igual prefiero tener que cambiar los cátodos y los ánodos a los 8 años porque los nuevos que vienen son mucho más eficientes y lo que me ahorro de energía ya me compensa, ¿no? Puede ser, sí. Hay un montón de cosas ahí a ver. Porque en la electrólisis alcalina, que siempre me confundo, es el ánodo, ¿verdad? El que sobre todo hay que cambiar, que se degrada con el oxígeno. Realmente, por ejemplo, cuando digamos que una es la reacción limitante, pero cuando tú apagas el equipo, realmente el que sufre aquí es el cátodo. Es el cátodo. Realmente, sí, digamos que las corrientes o los procesos internos que ocurren durante el apagado, realmente el que al final, digamos, el que sufre o el que se deteriora precisamente por ese apagado es el cátodo. Ajá. O sea, tenemos por Vale, un vale. lado lo Pues que es el todo limitante en la reacción y por otro lado el que sufre en los apagados. vale, pero sí que recuerdo en un proyecto haber visto bueno, ya después de tener los equipos que se habían comprado, instalado y demás, la guía, ¿no? De refurbishment del fabricante. Y me Ujú. sorprendía mucho porque decía eso, decía, oye, abrimos el equipo, observamos visualmente daños, deterioros y demás, tiramos el ánodo, y es que igual me estoy confundiendo yo, igual se tiraba el cátodo y ponían el ánodo en el lugar del cátodo. Algo así era. Va, va- Pero bueno, me va a parece muy depender, ¿eh? curioso.
Sí, va a depender un poco, por si lo que estás buscando es temas de eficiencias, temas de sobrepotenciales, que ahí te interesa atacar más, digamos, el ánodo, o si es por daño con operación, que ya te interesa más actuar sobre el cátodo. Y de hecho, del tema que comentas del refurbishing, nosotros, por ejemplo, el prototipo de 50 kilovatios, claro, realmente, además de ser un prototipo, para nosotros es como digamos, como un banco de pruebas, de modo que ese stack lo podemos desmontar, podemos cambiar diferentes componentes internos y volver a evaluarlos. De hecho, por ejemplo, el primer prototipo que tuvimos en marcha de 50 kilovatios ya lo hemos abierto, hemos hecho un refurbishing para hacer ciertos cambios que vamos a analizar en qué tipo de mejoras se convierten y precisamente en ese proceso de montar y desmontar ya un stack de 50 kilovatios sí que vamos dando pasos también encaminados a cómo puede ser ese refurbishing en los prototipos o los equipos comerciales que tendremos a futuro. Claro, pues perfecto, perfecto. Y hablando de otra cosa que también puede funcionar, ¿no? A la hora de sumar a la degradación de los equipos, es el agua y la calidad del agua. Es bien sabido que la calidad del agua en un electrolizador alcalino no tiene que ser tan exigente como en un electrolizador PEM. Aún así, yo creo que todo el mundo está optando siempre por irse a lo máximo. Pero bueno, pregunta qué hay que hacer. ¿Cómo gestionáis vosotros la calidad del agua? Y bueno, si realmente es menos exigente o también exigís el STM tipo 2. Claro, a nivel teórico, como bien comentas, pues se puede utilizar un agua, digamos, con menor calidad, un STM tipo 4, pero nosotros en nuestros equipos utilizamos siempre STM tipo 2. Pero sobre todo por el hecho de que es verdad que cuando un equipo alcalino puede funcionar con un agua tipo 4, digamos, con algo más de impurezas, el problema está en que las impurezas son acumulativas. Si estamos pensando en que el equipo tiene que durar 10 años, es verdad que ppm de calcio o de cloro o de hierro o de magnesio que contenga el agua no es un problema. Pero como esas sustancias que metemos en el sistema se van a acumular porque no se consumen, esos ppm de hoy, cuando pase un año, pues ya estaremos hablando de una cantidad mayor. Y cuando Ya, pasen 10 años, pues ya estaremos hablando pues de gramos o de un mayor volumen dentro del estalactitas sistema. después por ahí. Claro, justo. Entonces, para poder evitar esa clase de problemas y poder garantizar que la vida útil del equipo va a cumplir esos 10 años, es importante, muy importante, que podamos controlar muy bien esa calidad. Al fin y al cabo, una mala calidad pues va a afectar pues, a electrodos, a diafragmas, incluso puede originar ciertos problemas de precipitados o de corrosión. Vale, vale, vale. Pues queda claro entonces. Y ya mi última pregunta técnica, que os estoy aquí avasallando. Y a mí esto es lo que más fundamental me parece, porque, bueno, os lo comentábamos en otra ocasión, nosotros también trabajamos mucho en captura de carbono y demás para la producción de combustibles sintéticos. Y muchas veces ves el potencial que tiene la valorización del oxígeno, sobre todo pues en estas plantas que están, el otro día traíamos a Reolum, ¿no? Pues estas plantas que están integradas, donde haces incluso la combustión de la biomasa o la gasificación de la biomasa, luego generas hidrógeno por otro lado, capturas el CO2 y haces el combustible renovable, metanol, SAF o lo que sea. Y hay muy pocos fabricantes que permitan recuperar oxígeno. PEM, ya ni hablemos, aunque ayer me llevé una sorpresa que los compañeros de H2Grem publicaban ahí que acababan de vender un electrolizador de 100 kilovatios donde se podía valorizar el oxígeno, pero en PEM a nivel comercial cero, siempre aluden a riesgos. Y después, en alcalino, sí que es cierto que, bueno, antes comentabas 18 bares de presión de salida, entiendo que el oxígeno, los alcalinos, ya nos comentarás por qué, supongo que es por el diafragma, pero sí que suelen trabajar a una presión más igual, hidrógeno-oxígeno. Y además 18 bares está por encima de los, creo que eran 14, ¿no? Que son los que hacen que el oxígeno salga muy, muy saturado con agua. Entonces, bueno, mi pregunta, porque vemos que hay muchísimo potencial y que va a permitir rebajar los costes enormemente, ¿se puede valorizar o se podrá valorizar el oxígeno con vuestros equipos? Y también un poco la explicación. Vale, es cierto que nosotros a día de hoy todo, digamos, el tren de purificación del balance de planta va muy orientado al hidrógeno, porque al fin y al cabo es un poco el gas prioritario que nosotros analizamos en el sistema, pero es verdad que de hecho alguna vez ha surgido también la oportunidad de poder intentar aprovechar el oxígeno. Nosotros a día de hoy el oxígeno no lo estamos aprovechando, de hecho no tenemos un sistema de tratamiento, de secado, purificación de ese oxígeno aguas abajo de la planta, pero es verdad que si a nivel económico y las cuentas salen para un proyecto,
nosotros estaríamos también en la posibilidad de poder utilizar el oxígeno que estamos produciendo. No sería un problema. En cuanto a la presión, sí, nosotros, o sea, en tecnología alcalina, digamos, hay diferentes equipos que trabajan pues, desde presión atmosférica a presurizados. En nuestro caso, precisamente porque utilizamos pues eso, es un diafragma al final, lo que tenemos entre los electrodos es un medio, digamos, que tiene cierta porosidad y, por lo tanto, cualquier diferencia de presiones puede hacer que haya una mezcla de gases. Por eso es crítico que la presión sea la misma en la cámara catódica que en la cámara anódica, motivo por el cual nuestro oxígeno saldría a 18 bar y el hidrógeno lo mismo. Pues eso es más que interesante. Yo creo que además lo que comentabas de sistemas de acondicionamiento del oxígeno, en estos casos de la oxicombustión no suele ser tan exigente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, luego el hidrógeno para meter a un reactor o lo que sea. Vamos, yo creo que ahí vais a trabajar un montón seguro ahora cuando, lógicamente, los proyectos vayan avanzando. Eso es, aquí es eso, es más un análisis técnico y económico de realmente cuánto te podría o cuánto conseguirías ahorrar respecto a otro suministro de oxígeno, pero por supuesto eso está dentro de la ecuación de poder analizarlo y poder plantearlo. Pues si os parece salimos ya de las preguntas técnicas, que la verdad que han estado muy bien respondidas. Pasamos también a preguntas más de empresas, ¿no? y de servicios. Y yo tenía aquí un par apuntadas para que nos las aclaréis. La primera de ellas es, ¿cuál es vuestro alcance? Si solo vendéis el equipo o también desde Nordes ofrecéis contratos de operación, mantenimiento de las plantas. Pues me encanta que nos hagas esta pregunta porque los servicios son seguramente lo que más nos va a permitir diferenciarnos respecto a otros fabricantes. O sea, tened en cuenta que Nordex tiene una estructura de servicios muy potente con más de 4.000 técnicos repartidos en 45 países del mundo. Y la idea es aprovecharla para dar un servicio cercano y de calidad también en las plantas de electrólisis. Hoy se dedican solo a los aerogeneradores, pero la idea sería que pudieran también dar servicio a los electrolizadores. Y en ese sentido estamos orientando nuestras ofertas, hablando también en interno con el equipo de service y estamos trabajándolo ya. Entonces, la idea es eso, es dar un abanico de servicios amplio, no solamente en la fase de operación y mantenimiento, sino incluso en la fase de diseño y construcción de la planta. Vale, todavía no los estáis haciendo porque no hay plantas, ¿no? Pero lo vais a ofrecer dentro de vuestro catálogo. Pero bueno, lo estamos trabajando ya para precisamente esta planta de piloto de 2,5. La idea será que la operen técnicos del equipo de service, no técnicos de Nordex Electrolyzers. Y ya ir preparando, bueno, estamos preparando ya lo que es toda la estructura de este tipo de servicios. Y la idea sería darle al cliente lo que necesite, porque todos los proyectos no son iguales. Los proyectos pequeños seguramente no necesitan, no requieren o no soportan tampoco un contrato demasiado completo, ¿no? Y con un contrato de mantenimiento periódico pues sería más que suficiente, y en cambio pues habrá clientes con plantas grandes que quieran olvidarse totalmente de toda la problemática de operar y mantener, y ahí también nosotros podríamos dar un servicio muy completo de operación y mantenimiento. Vale, entendido. Y la otra pregunta que tenía aquí apuntada era respecto al I+D. Entendemos que al estar en una tecnología, bueno, por mucho que alcalino, PEM sean tecnologías maduras que lleven años, ¿tenéis ahí líneas de I+D relacionadas con mejorar los equipos en términos de eficiencia para reducir CAPEX, OPEX o, bueno, otras cosas? Sí, eso es. Un poco también como os comentaba antes, nosotros sí que estamos involucrados en diferentes proyectos de I+D con otras entidades, un poco para todos esos desarrollos que estamos planteando, pero a nivel interno, para nosotros es prioritario todo lo que tiene que ver con la parte de electrodos, es decir, digamos, la línea de materiales es posiblemente una de las líneas más estratégicas en cuanto a la parte de I+D, porque va en gran medida la eficiencia de un equipo y además aquí también añado tema de electrodos y diafragmas. Otra línea muy importante es la que va vinculada al diseño,
que tengamos tanto del STAT como del BOP. En el STAT es importante, digamos que en equipos muy grandes, como comentamos, en un equipo de 2,5 megavatios, al final tenemos muchas celdas apiladas. Es crítico poder reducir la diferencia de temperaturas entre una celda y la otra. Digamos que todas operen igual, que tengamos un reparto a nivel de fluidos correcto en todas las celdas. Eso va muy orientado a diferentes estrategias de diseño y que también permitan, digamos, diseñar piezas que sean fácilmente, digamos, industrializables con el objetivo también de reducir ese CAPEX. Y, por supuesto, a nivel también de lo que sería todo el, digamos, el ensamblado y toda la operación de esa clase de sistemas. A nivel de balance de planta pasa algo parecido. Es muy importante todo el tema de una correcta integración térmica de todo el conjunto para poder operar adecuadamente todo el proceso y, por supuesto, en electrónica de potencia hay también una parte muy importante, sobre todo por lo que suponen el CAPEX dentro del BOP y por las implicaciones que también tiene esa clase de equipos en el funcionamiento del equipo y en el coste, digamos, de grandes módulos. A mí me gustaría añadir un tema, y es que la reducción de CAPEX, por supuesto, una parte importantísima es la evolución de la tecnología para conseguir todas esas mejoras que está comentando Ernesto, pero hay otra parte también que es de negocio industrial, que es pues diversificar la cadena de suministro, tener una posibilidad de negociación y de incorporación de suministradores que nos permitan trabajar con ellos para bajar esos costes. Y por ese lado, también nuestros compañeros del área de compras, área de industrialización de compras, están también trabajando. O sea, es una combinación de mejora tecnológica y un trabajo muy clásico de industrialización, de lo que es la pura industrialización. No, está claro que hay que trabajar en todos los aspectos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, Irene, porque es que vosotros eso lo habéis vivido Claro. podéis predicar con el ejemplo que habéis dado, ¿no? Yo sí que, ya que estamos aquí hablando con dos expertos, tanto de la electrólisis como de la industrialización, sí quería preguntar eso. ¿Hasta dónde veis que se puede llegar, si os atrevéis a dar una cifra, tanto en cuestiones de costes? Que aquí es que ya no solo el stack, ¿no? Sino que nosotros, por ejemplo, una cosa que vemos, esto quizás a vosotros no nos toca tan de cerca, es que los EPCistas, por ejemplo, te meten unas contingencias enormes, enormes. O sea, estás hablando de plantas de producción de hidrógeno que igual tendrían que valer 400, 500 euros por kilovatio menos de lo que están ofertándose hoy en día el EPC completo, ¿no? Y eso es por riesgo y es porque hay poco conocimiento y eso estamos seguros de que va a bajar. Pero bueno, también a nivel de electrólisis, entender hasta dónde creéis que pueda llegar el coste de los equipos y también las eficiencias, ¿no? Porque se habla mucho de aumentar X valores, pero bueno, los técnicos que estáis ahí y que conocéis muy bien de qué van estos equipos, pues seguro que lo podéis decir mejor. Sí, bueno, yo un poco por empezar por el tema de la eficiencia, al final, eficiencia y coste, digamos que no siempre van de la mano, ¿no? Al final puedes conseguir o mejorar mucho más la eficiencia incorporando, no lo sé, por ejemplo, metales preciosos o utilizando otro tipo de electrodos que te permitan mejorar mucho la eficiencia, pero por supuesto eso penaliza, digamos, mucho ese coste del equipo. Al final, digamos, el LCOH o el valor, digamos, el levelado del hidrógeno, pues un poco nos puede dar una idea de por dónde puede ir el mercado. Sí que es cierto que a veces cuando hablamos también de la eficiencia o del consumo energético, también es importante cuando se dan cifras, digamos, a veces como mágicas, ¿no? De tanta eficiencia, es también ver en qué margen o en qué contorno o contexto estamos comparando esos valores. O sea, muchas veces, por ejemplo, tú comparas diferentes fabricantes y ahí ves que no todos han seguido la misma norma o el mismo criterio de valoración de esa eficiencia, por ejemplo. Hay equipos, o sobre todo los equipos europeos, nos basamos mucho en lo que marca la ISO 22734, que es un poco la que, digamos, es el estándar o se convertirá en el estándar para fabricación de equipos de electrólisis. Pero, por ejemplo, otro mercado más fuera de Europa, pues utiliza otro tipo de normas donde, por ejemplo, pues asume pues una eficiencia 100% de Faraday, que implica pues que tienes un valor un 10 o un 15% de eficiencia más alto de lo que realmente tienes.
Entonces, creo que una parte importante antes de poder determinar a qué eficiencia o a qué coste podemos llegar es que todos los fabricantes al final definan un marco común, que exista, digamos, una normativa, una regulación común en el que dar esa clase de valores. Pasa lo mismo con el CAPEX. Cuando muchas veces, por ejemplo, Clean Hydrogen habla de para 2030 que el precio completo de un sistema tiene que estar en 400 euros kilovatio, menos de 400 euros kilovatio, o una corriente de 1 amper centímetro cuadrado, la letra pequeña pues te indica qué incluye y qué no incluye esos costes o ese contorno, ¿no? Entonces, a nivel de eficiencia, pues hay rango de mejora, de hecho nosotros estamos trabajando en ello, pero es importante que ese rango de mejora no implique que se dispare el CAPEX de esta clase de equipos. Y en cuanto a cuándo puede llegar el precio a bajar, pues la verdad es que nosotros sí que vemos que afecta mucho, digamos, el escalado, sobre todo también la cadena de suministro, como comentaba Irene, y esa posible etapas de industrialización que van bajando el precio precisamente por tener una producción en volumen, va bajando el precio, pero no sabría decirte hasta cuál sería el límite al que podríamos llegar con el paso del tiempo. Perfecto. ¿De Ya, la es eficiencia? que es muy ¿Os atrevéis a difícil. dar un valor o no? Nosotros, por ejemplo, Yo la verdad es que... Di el resto. sí, perdón, yo, por ejemplo, o sea, nosotros sí que tenemos muy en mente los KPIs que marca Clean Hydrogen. Ahí, por ejemplo, sí que se tienen como referencia valores en torno a los 46-48 kilovatios hora kilogramo en el 2030. Nosotros a bajas cargas, digamos que son eficiencias que se pueden conseguir y creo que es un objetivo en el que todos los fabricantes estamos persiguiendo poder tener valores cercanos a esas eficiencias. Yo iba a contestar de una forma mucho menos razonada y mucho menos técnica, pero más desde la experiencia personal de haber visto la evolución de otras tecnologías como la eólica o la solar. O sea, creo que esta industria está en sus inicios, en su infancia, y que, como decíamos antes, la concentración de talento e inversión permitirá mejorar la eficiencia y los costes mucho más allá de lo que hoy creemos posible. Y seguramente habrá saltos tecnológicos importantes que hoy ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces es que es muy difícil hacer una previsión. Pero claro, para eso tenemos que conseguir esa concentración de inversión, ¿no? Que realmente se crea en el sector y que nos pongamos todos a trabajar en esto. Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Irene. Hay muchos intangibles y muchas disrupciones que no se ven venir, ni las conocemos y posiblemente ni estén ahí todavía. Y eso es difícil también luego para justificar ante terceros, ¿eh? Oye, cuando tú vas a hablar con un fondo de inversión o con un financiero o con alguien que tiene que hacer cualquier cosa y poner su dinero, fiar cosas a esto es difícil, pero ha pasado siempre en cualquier industria y seríamos una excepción si no pasara aquí, ¿no? Pues por nuestra parte ya se nos ha acabado aquí el interrogatorio y simplemente pues queríamos agradeceros toda vuestra honestidad, porque yo creo que también habéis contado un montón de cosas a pecho descubierto, ¿no? Y también daros las gracias por la disponibilidad y por estar aquí. Yo quería recalcar lo que mencionabas tú, Irene, antes de que esos equipos queréis tenerlos en plantas y yo sé que aquí hay mucha gente que nos escucha que pues está en el sector industrial, en cementeras, en papeleras, que yo creo que ahí son escenarios también súper propicios para poder hacer ese tipo de experimentos o de pruebas y sobre todo que nos emplazamos a ir hablando en los próximos años para que nos contéis vuestras novedades y cómo vais evolucionando y acercándose a esos objetivos que nos mencionabais en la hoja de ruta que tenéis. Así que por nuestra parte, lo dicho, 1000 gracias, que tengáis un muy buen verano, que supongo que también lo empezaréis ahora dentro de prontito y nos vemos por vuestra fábrica bien pronto. Pues ojalá, muchísimas gracias por la conversación. Yo he pasado un muy buen rato. Muchas gracias. Nada, igualmente agradeceros también la oportunidad de poder pues tener esta charla en vuestro podcast e igualmente pues feliz verano a todos. Muchas gracias. Un abrazo a ambos. Abrazo. Chao, chao. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Irene y Ernesto, quienes nos han contado, como muchos ya sabéis, que en Nordex no solo trabajan con aerogeneradores, sino también con los electrolizadores. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos.
ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.